Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar con Miriam Israel, quien nos va a hablar de este libro muy cercano, muy testimonial, que lleva por nombre Abrazar hasta el último aliento. Y para platicar con ella, pues vamos a pedirle a Miriam que se suba con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas tardes, bienvenida a Charlas Hola. con Café. Muchísimas gracias por la invitación, Giselle. No, pues gracias a ti y queríamos platicar contigo justo porque llegó tu libro a nuestras manos y fue, la verdad, estos libros que desde el primer capítulo con este testimonio de ti con tu mami, bueno, pues nos atrapas, ¿no? Es que, ¿qué hay detrás de esto y de qué manera? Pues a veces nos enfrentamos a cuestiones que no estamos preparados, no sabemos mucho sobre estos cuidados que damos, pues de cierta manera cuando somos cercanos, pero estos cuidados ya de saber cuando alguien está ya en sus últimos días y momentos, bueno, que siempre podemos hacer algo más que solamente esperar a que estén en algún lugar, ¿no? Solos o en algún asilo, en algún hospital, como en este caso, bueno, el poder tenerlos en casa o llevarlos a un lugar donde tú los puedas vigilar todo el tiempo, creo que se vuelve importante. Así que me gustaría, en primera instancia, que nos platiques, Miriam, qué es lo que motiva hacer este texto, te repito, muy cercano y que aunque no hayamos tenido una situación similar, siempre hemos tenido un familiar que de pronto enferma y pues la verdad te entristece mucho. Así que háblanos, ¿qué motivó para escribir Abrazar hasta el último aliento? Gracias, Giselle. Fíjate que yo me dedico a atender familias que tienen un paciente con una enfermedad terminal. Eso es a lo que yo me dedico en cuerpo y alma y es mi misión de vida. Es llevarlos a un buen fin para que puedan despedirse del ser querido, pero sobre todo para que puedan perder el miedo a la muerte de un ser querido. Y esa es parte del título del libro, ¿sí? ¿Qué es? Es una recopilación de los eventos que yo viví con las familias con las que he trabajado, en donde es la parte qué sí hacer porque fue exitoso el final o qué no hacer porque al final fue una tragedia. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo podemos vivir de las dos maneras, ¿eh? Es muy fácil el irnos para un lado o irnos para el Para otro. el otro. Nos vamos desde el ego, desde la victimez, desde el pobrecito de mí, nos lleva a la fregada, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Pero si nos vamos desde el amor al paciente, si nos vamos realmente a ver lo que es mejor para el paciente, y entonces ahí realmente podemos decirle, buen camino, sigue tu camino, ¿sí? ¿Cuántas veces, Giselle, hemos estado en el cuarto diciéndole a papá, échale ganas, Uh-huh, tú puedes, ¿no? Y uh-huh, salimos y le decimos, Señor, por favor, ya llévatelo, uh-huh, porque nos duele uh-huh, cómo está. Y entonces entramos al cuarto y no sabemos qué decirle. Y entramos al cuarto y hablamos del clima, de frutilupis, de uh-huh. los hijos, ¿sí? Pero no de nuestras emociones, no de decirle, pa, no sabes cómo me duele verte en este estado, ¿sí? Me encantaría poder hacer algo por ti. Dime qué puedo yo hacer para tu bienestar, no para sanarte, porque no tengo la varita mágica, porque no puedo, ¿sí? Pero sí puedo ver cómo puedo ayudarte para que tú estés mejor. Me gusta hablar siempre, Giselle, de calidad de vida Uh-huh, hasta uh-huh. el último instante. ¿Por qué? Porque eso es lo que intento que logremos. Eso es a donde quiero llevar a la familia, a brindar una calidad de vida al paciente hasta el último instante y que la familia salga lo menos desgastado posible. La familia se desgasta física, emocional, familiar y económicamente. Y si seguimos los pasos adecuados, vamos a evitar ese desgaste. Claro, pero para llegar a ese punto, Miriam, tú eres una experta en el tema, tú puedes hoy pues tener esta visión que puede hablar de ya perder el miedo, como lo dices en el subtítulo de tu libro, perder ese miedo, o sea, la muerte de un ser querido y hacerlo desde este lugar del amor, ¿no? Desde la compasión, desde el cuidado. Pero pensamos en que hoy tenemos que pues invitar a las personas a que se adentren a tu libro, tengan o no tengan algún paciente, yo les diría, algún familiar cercano enfermo, porque te despierta muchas cosas a vivir el aquí y el ahora, y si los tienes sanos, pues los vas a ver hasta con más gusto y los vas a abrazar, les vas a decir, por favor, Eso. aprovechemos. Cuéntanos justo de esto, o sea, ¿qué es lo que has estudiado para llevarte a este
otra forma, otra visión de ver a la muerte y que pueda ser capaz hoy de ayudar a estas familias? Mira, Giselle, para empezar estudié tanatología, Así. luego estudié cuidados paliativos, luego estudié constelaciones familiares, luego soy estudiante de Cábala, luego estudié el Tao, luego estudié medicina china, estudié toda la gama de diplomados, talleres, semiología de la vida cotidiana. O sea, todo lo que tú me puedas decir de crecimiento personal, he tratado de tomarlo. Si tú me preguntas, ¿tú haces constelaciones familiares? Te voy a decir, no, yo no las hago. Pero en el libro hay 2 pacientes en especial que trabajé las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque ahí es donde las aplico, porque es en beneficio del paciente. ¿Sí? De 300 familias, te puedo decir sin lugar a dudas que 200, ¿sí?, han llegado a perder el miedo a la muerte de su ser querido. Si no es que 250, pero no quiero ser tampoco tan optimista, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, es como cuando tú te entras a casa de tu amigo Jorge, ¿sí? Y está un perro y no sabes de qué tamaño es, no sabes si está amarrado o no está amarrado. Y entonces, claro, te da miedo porque dices, me va a morder, me va a doler, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te das cuenta que es un perrito chihuahueño que está atrás de una reja, dices, ah, ok. La razón de este libro es precisamente eso, llevar al lector de la mano para que se dé cuenta que el perder a un ser querido me va a doler muchísimo, pero no voy a sufrir, porque voy a saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Una de las razones es que, por ejemplo, llaman por teléfono y dicen que por favor la doctora le baje la morfina porque mi mamá ya está alucinando. Y yo automáticamente lo primero que digo es, a ver, cuéntame cuál es el alucine. Eso es lo que yo quiero saber, quiero escuchar. Es que dijo que anoche vino su papá y que estuvo hablando con ella y que le dijo y que... Entonces, espérate, no es que tu papá esté alucinando, es que en realidad vino un ser, vino una energía, vino un como le quieras llamar, no importa, y lo que nosotros necesitamos hacer es decirle, tómale la mano y vete con él. No temas. Si yo no tengo miedo, puedo decirle a mi papá, no temas, viene para acompañarte, para que no te vayas solo. ¿Sí? Y desde ahí, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde saco esto que te estoy diciendo? Bueno, de la mayoría de las personas que me testimonio. Y si te pregunto si tú has escuchado esto, posiblemente me hagas que sí con la cabeza. O quizá no he tenido esa oportunidad, pero mientras es una constante que yo recibo por parte de los familiares. Entonces, el saberlo me evita mucho conflicto, ¿sí? Al momento en que yo me presento, al momento en que se presenta con mi familiar. Tú me dices, es que tú tienes la experiencia. Cuando fue lo de mi mamá, yo no tenía tanta experiencia. Por eso lo puse, ¿sí? Porque para mí fue una reconciliación desde lo más profundo de mi corazón con ella. Y realmente fue un reencuentro con mi mamá, fue un encontrarnos pero fíjate, mi mamá ya tenía demencia senil. Entonces, comprender todo esto es lo que me ha llevado a escribir este libro que lo pongo al servicio de las personas. Yo decía, no me puedo morir con toda esta información que tengo en la cabeza, porque la gente necesita saberlo, necesita conocerlo. Yo doy muchos talleres, Giselle, yo doy muchos talleres, doy muchas conferencias, y entonces siempre trato de poner esta parte de la práctica, de lo vivido, ¿sí? En beneficio de los demás. Y entonces yo veo como en las caritas me dicen que sí, o sea, que ya habían vivido una situación como la que estoy diciendo. Y al terminar la plática o el taller, la gente se me acerca y me dice, Miriam, yo viví exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Cómo no supe de esta información antes? Y hoy en día, gente que me llama y me dice, oye, ¿cómo me hubiera servido tu libro hace un año cuando mi papá estaba en el hospital?
Y no nada más eso, lo operaron del hígado, luego lo operaron del riñón y luego lo operaron del pulmón y luego, digo, no es posible. Y todo por falta de conocimiento. No es por maldad por parte de los médicos, para nada. Es falta de conocimiento. Y entonces, si tú me preguntas de qué se trata mi libro, se trata de capacitación. Capacitar al ser humano para la pérdida de un ser querido y que sepan qué hacer y qué no hacer. Así es, y que además, fíjate, ahorita mencionabas muy bien, o sea, sí te capacitas y te das esta información, y además con diferentes casos, entonces no das una sola alternativa o no das solamente una solución, o sea, también dejas claro esto, que, bueno, empiezas con el ejemplo de tu mamá, que a mí sí es de las experiencias que a mí me parecen más fuertes, porque poder separar este conocimiento que tú tienes de lo personal, creo que habla de una gran madurez, para no, pues al final sientes, ¿no? Y si al ser tu mamá, pues yo creo que fue muy difícil, pues realmente en aplicar algo, porque al final del día, pues te gana ese cariño, ese amor de hija, ¿no? O sea, ese cariño que, pues a lo mejor muchos cursos que puedas tener y demás, pero en ese momento la relación es diferente. O el enojo, cuidado. También. O el enojo de la hija que está inconforme con, Así ¿sí? es. Con el Generalmente resultado. siempre estamos inconformes, pero bueno. Sí, pero sí, por supuesto. El poder, y por eso lo pongo tal cual, Giselle, el sentarme y observar lo que estaba pasando y decir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a vivir? Y tomar la decisión, porque es una decisión la que tomamos. La puedo tomar con amor o la puedo tomar con rencor, cualquiera de las dos. Tal Yo cual. decido. Exactamente. Ahora, hace rato mencionabas, tienes cursos de tanatología, tienes cursos de cuidados paliativos y tienes esos cursos. Para quienes no tienen idea de qué es tanatología, qué son estos cuidados paliativos y quisieras esta diferenciación, incluso que mencionabas de esto de las constelaciones, sí me gustaría que platicaras de cada uno de estos pues, métodos, esta información, y que además cada uno pues tiene esta propuesta de cómo entender al final del día la muerte y al final del día ese proceso para el bien morir. Y dijiste hace rato que me encanta es tener calidad de vida, que creo que eso es al final lo más importante. Entonces, ¿nos puedes compartir justo cómo podemos ver estos tres diferentes métodos? Con mucho gusto. Déjame decirte, no me gusta utilizar el término de calidad de muerte. Ok. Me gusta utilizar calidad de De vida, vida. porque es dar vida hasta el último momento, ¿sí? Exactamente. Okay. La tanatología es una ciencia que estudia las pérdidas. Ok. Es la parte de las emociones que se viven ante una pérdida. Pero las pérdidas pueden ser desde que eres pequeña, sí, que se murió tu mascota o se perdió tu mascota, o que hay un fallecimiento en la familia de un bebé, o que se cambian de casa y no tienes oportunidad de despedirte de los vecinos, o que te cambias de colegio, o que se fue la nana. Son pérdidas, Giselle, que se van acumulando a lo largo de la vida, que no me permiten el que yo contacte sincera y profundamente con una persona por miedo a que me va a abandonar, igual que me abandonó mi nana o mi vecino, ¿sí? Y entonces se queda en mí todo duelo no trabajado es acumulado. Y entonces se queda en mí ese abandono, ¿sí? Que se va acumulando. Cuando soy mayor, ¿sí? Me doy cuenta que muere mi marido, ¿sí? Y el mundo se me viene encima, pero no digo nada. Pero se me pierde el celular y hago un escándalo del tamaño del mundo. Fíjate qué tiene que ver una cosa con la otra. Con el celular enfoco todas las pérdidas que yo he tenido. Y te voy a poner un ejemplo palpable de esta situación. Una señora me habla porque necesita trabajar la pérdida de su hijo, porque falleció su hijo, él estaba metido en banda y estaba metido en drogas y estaba metido con, etcétera, etcétera. Resulta que lo mataron. Pero cuando se fue su hijo, el marido la abandonó. Y entonces su duelo no es por el hijo, su duelo es Exactamente. por el El marido, abandono, claro. el abandono del marido y todo lo que venía por atrás, porque las infidelidades y los alcoholes y todo lo que venía por atrás era lo que estaba realmente afectándola profundamente. Entonces,
¿De qué se tratan los talleres? De ir viendo, es como una cebollita, ir quitando las capas, a ver cuál es realmente la esencia del duelo que está ahí lastimando. Cada una de las capas hay que trabajarlas, ¿sí? Las trabajamos a través, número 1, de reconocerlas, y número 2, a través de los 4 pasos de sanación, que ahorita te los voy a decir después. Sí, por favor. No, sí, son importantísimos. Y entonces, cada una de las capas que se quita va sanando parte poco a poco. Ahora, quitar cada capa duele, y duele mucho, porque es parte del crecimiento, pero vale la pena, ¿sí? Okay. Eso es la tanatología. Cuidados paliativos. Es un modelo de atención de medicina que, cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento curativo, en lugar de seguir buscando una sanación a como dé lugar, tenemos que cambiar el enfoque, el modelo, a buscar calidad de vida, el confort del paciente, que esté lo más cómodo posible, evitando todo lo que es la obstinación terapéutica. ¿Por qué? Cuando sale la primera metástasis, cuando hay una recaída, cuando empieza a afectar otro órgano, estamos hablando que la enfermedad es terminal. A la corta, de cuestión de días, a cuestión de una semana, de un mes o de un año, el paciente va a fallecer a causa de esa enfermedad primaria, ¿sí? La cuestión es cómo va a fallecer, cómo queremos ayudarle para que fallezca, a través de cientos de operaciones en un año, o a través de darle el bienestar e ir, que se vaya de viaje, que viva esos últimos momentos lo mejor posible. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra mente y el enfoque. Hay un caso ahí, el de un señor que no le quiso decir a su esposa que tenía cáncer, la llevó de viaje, ¿sí? Entonces, imagínate tú, qué maravilla, ¿no? Este placer. Hay varios casos así, pero bueno, esos son los cuidados paliativos. Buscar la medicina para que nos ayude a vivir lo mejor posible hasta el último momento. Esto siempre se puede hacer a través del medicamento. Siempre. Solamente hay una enfermedad que no es posible controlar, es porque se pierde la mielina, ¿sí? Y eso es imposible de controlarlo. Y entonces allí, y en otros casos de mucha angustia, es cuando se recomienda la sedación paliativa. Mantener al paciente dormido, mantener al paciente lo más tranquilo posible el mayor tiempo posible. No es eutanasia, no es ponerle una inyección para que muera, mucho menos, ¿sí? No es mantenerlo estable con el dolor controlado. ¿Okay? Eso es los cuidados paliativos. Y las constelaciones familiares, ese es un tema apasionante que nos habla del sistema familiar. Bert Hellinger inventó, descubrió, o como le quieras llamar, todo un sistema familiar que viene de generación en generación. No es que sea hereditario, sino que es parte del sistema. Para tú cortar con esta historia familiar, tienes que ver, reconocer el sistema en el que vives, ver el número de hijo que eres, el lugar que ocupas, y ver qué pasó con papá, con la historia de su papá y con la historia de su abuelo, es lo que papá viene cargando. Y te voy a poner un ejemplo de lo que trabajé en constelaciones, y es lo que pongo ahí en el libro. Una chiquita que no podía morir, 6 meses tuvo un accidente, se cayó a la alberca y tuvo como muerte cerebral, pero no podía morir. Hablando con los papás, me entero que ellos se iban a divorciar del accidente. Cuando ya viene el accidente, entonces deciden esperarse. Les hice una constelación en donde le quitaron el peso a la niña del matrimonio, porque los hijos generalmente cargamos con el peso del matrimonio, no queremos que nuestros papás se divorcien. Entonces yo hago todo lo posible para que mis papás no se divorcien, ¿sí? Y en este caso la nena
estaba cargando el matrimonio de papá y de mamá, hice que papá asumiera su responsabilidad y le dijera a su hija, ¿sí? No te preocupes, yo me hago cargo de lo que a mí me corresponde, tú te puedes ir en paz, ¿sí? Nuestro matrimonio es nuestro, tú no tienes nada que ver. Yo soy el grande y tú eres la pequeña. Y entonces es poner el sistema familiar en su lugar y 15 días después la chiquita se pudo ir. ¿Por qué? Porque ya no cargaba con ese peso del matrimonio de sus papás. Ujú. Esos son los que hacen las constelaciones familiares. Hacer una constelación familiar es ver cuáles son los antecedentes familiares y cómo afectan las muertes, hay muchas cosas que afectan. Es todo un tema, Giselle. Me podría yo pasar 3 horas No, aquí. no, es que, a ver, a mí te voy a decir, o sea, lees tu libro y sí, te digo, afortunadamente no tengo ahorita para aplicarlo, pero me hago muchas preguntas y ahora que me estás, que tú, tu viva voz me estás diciendo toda esta información, me surgen más dudas por esto. En tu libro también mencionas cuáles son esas palabras adecuadas, cuáles son esos momentos que son clave para, más que no saber qué hacer o lo que tendemos a hacer, que lo mencionas al principio, es de cierta manera como disfrazar o distraer la situación que está sucediendo. O si alguien padece, no sé, de alguna cuestión de Alzheimer o demencia senil, pues pues hay que regresar o sea, a la realidad, o sea, al presente y todo, y no dar, no evadir y entonces crecer esa, pues, ¿qué puedo decir? Esa demencia, ¿no? Por así decirlo, pero con respeto. Entonces, Exactamente. eso para trabajarlo, porque yo creo que es una guía también tu libro, ¿no? Hablabas que es capacitación, sí, pero es una guía. Y esa guía, ¿cómo debemos asumirla? Porque yo también creo que el sentirnos acompañados, en este caso por Miriam, ¿no? Israel, que tú puedas estar a la par, o sea, sí está tu libro que es muy bueno, pero también creo que el recurrir a los profesionales, y no nada más me refiero a los médicos, sino recurrir a esta instancia de tanatología y demás, creo que se vuelve importante. Claro. Déjame decirte algo, Giselle. Gracias a todas estas enseñanzas que te digo, por las que he atravesado, no descubrí el agua tibia, ni tampoco el hilo negro. Simplemente le puse orden. Okay. Cuando tú le pones orden en la cabeza, puedes bajarlo al corazón y puedes Mm, hacerlo de una manera mucho más fácil. Fíjate, lo primero para decirle a papá, ¿sí? Supongamos que papá es la persona que está enferma. Decirle a papá, te honro como mi padre. Quiere decir, te acepto, te reconozco y te veo como mi padre. Te acepto como mi padre. ¿Sí? Número 2, si tú eres adoptado, tienes padre de crianza y padre biológico. Entonces es honrar, te honro como mi madre, te honro como mi padre, padre biológico, madre de crianza, tú sabrás. Te agradezco a papá y a mamá la vida, para empezar. Y todo lo que tengas por agradecer, entre ellos los valores, ujú. la educación que te dio, el acompañamiento, ¿sí? Todo este acompañamiento que te dio en la vida, las comidas, las cenas, los viajes, tú sabrás qué tienes por agradecerle a papá y a mamá. Ups, y a tu pareja también, ¿eh? Uh-huh. Tu pareja tienes que agradecerle a los hijos que tengan en común y las nochebuenas que hayan pasado juntos. Uh-huh. ¿Sí? Y a un hijo tienes que agradecerle el que te haya escogido como mamá. Uh-huh. Te honro, te agradezco. Tercer punto, te pido me perdones por cualquier acto u omisión, ya sea porque te robé los cambios, ya sea porque te hice desvelar en las noches, ya sea porque te mentía yo y porque tú sabrás de qué tienes que pedirle perdón. Yo qué sé, si cada quien tenemos lo nuestro que necesitamos, queremos pedirle perdón o no queremos pedirle perdón. Entonces te pido me perdones por cualquier acto u omisión. De mi parte, o no tengo nada que perdonarte porque siempre fuiste una madre inmaculada, bla, 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 o te perdono las nalgadas que me diste, o te perdono el abandono, o te perdono la borrachera, o te perdono las agresiones, you name it, ponle el nombre que tú quieras, ¿sí? O de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste.
de momento, porque yo te voy a perdonar cuando yo esté lista, si es que yo si es que yo trabajo para ponerme lista, ¿sí? Exactamente. Pero quiero que sepas que ese punto no lo puedo perdonar aún, ¿no? Y, a ver, me surgen, ¿no? Te digo más cuestiones. Bien, bien. Yo creo que, no sé, culturalmente, tenemos como familiares siempre, lo primero que hacemos ante una cuestión de una enfermedad, pues, crónico-degenerativa o ya cuando nos dan como esos límites de, pues, si estás desahuciado y demás, lo primero es, pues, más que empezar con esas cuestiones de compasión y que tú lo invitas en todo tu libro a tener esa posición de ponernos de cierta manera, o sea, ser empáticos poniéndonos en lugar del otro y qué nos gustaría recibir, pues siempre es como voy a hacer todo para que sea lindo y demás cuando en realidad no es lindo. Entonces, en esta parte, y sin ser nosotros expertos en tanatología, ¿cuál es realmente lo que nos toca, ¿no? hacer? ¿Qué es realmente lo que nos ayuda? Decías hace rato, el desgaste que hay de entrar a la recámara o entrar a la habitación del hospital o el cuarto de hospital y entras con esta cara, ¿no? Que hasta a veces se ve forzada y sales y a lo mejor con el llanto, la contención, el estrés de que estás viviendo como un doble discurso. Y todo por no generar dolor, ¿no? Por inyectar o dar esa ilusión de vida. Entonces, este juego, que es este duelo que se vive y que lo dices tú también tú muy bien, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se reaprende a manejar estas situaciones? Hablando. Hablando. ¿Sabes qué, Giselle? He descubierto que no existe un solo tema en este mundo que no lo puedas resolver hablando. Hablando. El No diálogo. existe. Para platicar se necesitan dos, ¿sí? Así es. Para hablar, tú puedes hablar lo que tú quieras hablar. Y entonces, Exactamente. entrar al cuarto de papá y decirle, ¿sabes qué, jefe? La verdad es que tú y yo nunca nos entendimos, yo lo sé, ¿sí? Sí, es la verdad. Sin embargo, quiero que sepas que yo te agradezco la vida. Aunque no tengas todo lo demás por agradecer, la vida tengo para agradecerte. Sin ti no hubiera yo nacido. Desde ahí es la capacitación, Giselle. Cuando tú comprendes que tú estás en este plano porque papá puso el esperma y mamá puso el óvulo, ¿sí? Desde ahí tienes por agradecer. Uh-huh. Claro, hay cosas que tienes que trabajar y quizás darte cuenta qué tanto realmente no te dieron lo que tú querías, pero te dieron lo mejor que pudieron darte. Uh-huh. Porque tú Uh-huh. hubieras querido un viaje a Europa con tus amigas a los 15 años y tus papás no estaban en posibilidad de dártelo. Y Uh-huh. entonces sentarte ya con la madurez que tienes ahora y decir, bueno, sí, la verdad es que no podían en ese momento. Bueno, mi papá no sabía cómo dar un abrazo, mi papá no sabía cómo manifestar su amor. Lo único que me daba mi papá era dinero. Lo único, sí, mi papá llegaba borracho a la casa y lo único que hacía era gritar. Entonces, llegar con papá y decirle, ¿sabes qué? Me dolía mucho verte llegar. Tenía yo miedo verte llegar con alcohólico porque no sabía yo cómo ibas a reaccionar. En lugar de llegar y hablar del clima, Uh-huh. puede ser que sea la última vez que te sientes a platicar con él. Uh-huh. ¿Para qué te quedas con esto pendiente dentro de ti? ¿Sí? Cuando puedes compartirlo. Que no te quiere escuchar, que no me hables, no me digas. Nada más quiero, es una necesidad mía, pa, escúchame, ¿sí? Si no me quieres escuchar, no te lo voy a decir, pero quiero que sepas que yo, taca, 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 ¿sí? O sea, porque es una necesidad tuya. Ahora, papá ya no está. ¿Qué hago con esto que me está atormentando? Siéntate y escríbele una carta. Honrar, Sí. agradecer, Uh-huh. perdonar, ¿sí? Y el cuarto punto que no te lo comenté, que es muy importante, es a papá decir, papá, mamá, el esposo, el hijo, quienes sea, es decirle, por el amor que yo Uh-huh. te tengo, yo te dejo ir. Uh-huh. ¿Qué pasa? Generalmente los queremos aquí junto a mí, no quiero que se vaya. Pero Uh-huh. cuando yo comprendo que está sufriendo, cuando yo lo veo con el tubo del oxígeno aquí y que no, ya no puede comer, ¿sí? Y que está
que se está acabando día con día, es como una velita que se va consumiendo. Por supuesto que ya no quiero verlo así. Entonces quiero que descanse. Entonces lo que podemos hacer es decirle, pa, ma, por el amor que te tengo, yo te dejo ir. Gracias por la vida, ¿sí? Gracias por hacerme esta mujer. Gracias a ti soy lo que soy. Hiciste una linda familia, hiciste, ¿sí? Me enseñaste unas ricas recetas de cocina, hiciste unas cenas de familia maravillosas, Mm. una familia totalmente disfuncional, porque todos somos disfuncionales. Oye, y quien lo niegue está mintiendo. Ahí sí. Habemos dos tipos de familia, los disfuncionales y las que no lo aceptan. Exacto, las que mienten. Entonces, ¿sabes? O sea, poder abrir este diálogo, ¿no? Que nunca tuviste. Y no importa si el otro te lo recibe o no. Lo importante es que tú lo abras y tú puedas comentar y puedas sanar tu parte interna eh, con esta persona. Ahora, Miriam, en tu experiencia, porque bueno, pues vemos que has tenido pues eso, esa oportunidad, ese puente de ver diferentes casos y todo. Hay momentos también donde se agotan las respuestas. Siempre y me gusta que dices cómo se resuelven N cantidad o todos los problemas de este planeta con el diálogo, ¿no? Con la conversación, hablándolo. Eso ya quedó contundente y sí, coincido Okay. contigo. Pero a veces que se agotan en términos también de ya hicimos todo lo posible y sobre todo ahí entramos en términos, sobre todo en mi caso que soy católica y yo siempre recurro a la oración, siempre me encomiendo, ¿no? A Dios, por supuesto, y que también dejar esto que decías, bueno, pues hacer la unción de los santuarios y traer a un sacerdote, la confesión y demás, pero hay momentos en que clínicamente pues las personas ya también hay esta conciencia, entonces solo queda hablarles. Entonces, tú en tu experiencia, ¿qué ha habido con esto? O sea, que aunque ya no haya respuesta de tu familiar o del paciente, sí es recomendable, o sea, hablarles, sí es recomendable estar presentes ahí, saber que estamos cuidándolos, saber que estamos atentos y todo eso que también me encanta que dices, ¿no? Que está resuelto, que ya los honraste, que ya se disculpa, ya Sí. lo estás perdonando, lo estás disculpando por lo pasado. ¿Qué pasa en esto? ¿Tú qué has visto? ¿Qué Hay que observas? checar qué tiene pendiente el paciente, Ok, Giselle. ok. Mira, te pongo un caso de ayer. Ayer lo vi. Una familia, ¿sí? Está la abuelita, está en la casa, está muriendo, están los hijos, menos una hija que se quedó con la casa y no quiere saber de la abuela y que no quiere, ¿sí? Y entonces, los 4 pasos, y díganle a la hora del perdón, dile, en nombre de mi tía fulanacia, ¿sí? O que tu mamá le diga en nombre de mi hermana fulanacia, te pido perdón, ¿sí? Por su egoísmo y por su ambición. Pero no te preocupes, mamá, nosotros no vamos a pelear por eso, ¿sí? Te Claro, puedes ir en paz. claro. Entonces, tenemos que ver por dónde está el pendiente de la abuela, de la mamá, dónde podemos realmente nosotros eh, estar. He hecho constelaciones, perdón, he hecho constelaciones de un hijo que no encuentran, ¿sí? O sea, un hijo que nunca se encontró, se fue a Estados Unidos y se perdió. Y entonces lo que hice es, tomé el teléfono y le dije, a nombre de fulanacio, te pido, ¿sí? Me despido de ti. O sea, como que en el teléfono estaba el fulanacio, ¿sí? El que se estaba despidiendo. ¿Sabes qué? Eso les da paz, les da tranquilidad. Ay, Miriam, pero estás mintiendo, No estoy mintiendo, le estoy dando su lugar dentro del sistema familiar a esta persona que está desaparecida, ¿sí? Si eso le va a hacer bien a mi paciente, ¿qué daño le puedo hacer? Claro. Si al final del día estás dejando este punto que no está resuelto y que quizás es lo que está angustiando y que por eso no están como descansando, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo trabajas, Miriam, de manera conjunta con los médicos? Porque una cosa es lo que tú das como tratamiento y creo que dices no, porque tenemos que hablar, o sea, de esta parte de, o sea, hay un médico, ¿no? Que es el que está atento, hay una familia, pero y estás tú. Mira, te voy a contar. Existe el equipo
multidisciplinario. El Centro de Cuidados Paliativos de México tiene ese equipo, que hay médico, hay enfermera, hay tanatólogo y hay trabajador social, ¿sí? Ellos van los 4 a la casa, atienden, hacen, ¿sí? Yo, Miriam, soy totalmente, ¿cómo le? Irreverente. Esa es la palabra correcta. Disruptiva. Soy irreverente, ¿sí? Okay. Entonces, exactamente esa es la palabra. Resulta, o sea, a mí no me cuesta trabajo decirle, dile al médico que no vas a tomar la quimio, punto. No Sí, hay. Claro, no me quieren, no me aman. Sin sí, embargo, hay varios médicos que me mandan a las familias, ¿sí? Porque no entienden lo que está sucediendo, sobre todo los psicólogos. ¿Ah, Pero sí? sí, sí, mucho, mucho, mucho me mandan porque es la cuestión emocional. Okay. Ellos se encargan y claro, cuando viene por parte de un algólogo no me meto en la cuestión médica, pero, Claro, claro. sí, pero sí es esta parte de el comprender que la cuestión emocional es muy importante para la familia y hay que acompañarlos en este camino. Entonces, por eso digo que soy irreverente, ¿no? Porque no me voy by the book, no sigo las reglas. Y entonces, pero es este conjunto, Giselle, el que me permite, y los años que tengo encima, es lo que me permite poder hacer muchas cosas sin causarle daño a nadie, Claro. porque jamás voy a buscar hacerle daño a nadie, ¿sí? Hay situaciones en las que, por supuesto, no soy bien vista. Cuando la gente escucha tanatóloga, me cierran la puerta. ¿Ah, sí? Ok. Sí, sí. Es más, me han llamado el ángel de la muerte, Ok, ¿no? ok. Porque la gente le tiene mucho miedo a esta situación. Sin embargo, hay un caso de una familia que fui a ver en contra de mis deseos, pero porque una amiga me lo pidió, y al estar hablando con la esposa del señor, eh, resulta que me di cuenta que no hacía yo clic con ella, no me podía escuchar, no estaba capacitada para escucharme. Y entonces cuando le dije, ¿qué va a pasar si le viene un paro respiratorio? Pues lo vamos a llevar al hospital. Que gracias por participar, discúlpame, yo ya me voy, ¿no? Y me retiré sin ni siquiera cobrar honorarios ni nada, porque dije, aquí no soy bienvenida, ¿no? Entonces, ¿para qué estar picando una piedra donde sabes que no eres, que no va a ser bien aceptado, bien recibido tus comentarios? Entonces, preferí retirarme. Y 2 semanas después tuvieron que firmar pagarés para que les entregaran el cuerpo, porque falleció en el hospital, entubado, en terapia intensiva, solito en el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se pudo haber evitado. Claro, y que ahorita también, mientras estás mencionando, bueno, tú también con esta experiencia y todo, pues me imagino que al tener pues este estudio, esta instrucción que te hace tanatóloga, pues también te da esa forma de poder dar, pues ese que diagnóstico y ese, ¿qué sería? Como tratamiento. O sea, ¿cómo puedes? Porque cuando hablas de la cuestión emocional, es como una sugerencia o a qué nivel es como que tú lo transmites, en este caso a la familia sobre todo. Solamente a la familia. Dice, generalmente yo no veo al paciente a excepción de que se requiera, ¿sí? Ok. Yo lo que hago es, le doy a la familia las herramientas Para para que que la pueda. familia pueda trabajar, para que la familia pueda tomar cartas en el asunto, para que no corran a un hospital a ponerle la sonda nasogástrica, para que no obliguen al paciente a seguir con la quimioterapia. Eso es en lo que yo me meto, por decirlo de Claro, alguna manera. Pero claro, siempre es pensando cuál es el bienestar del paciente. claro. Y que, a ver, que esto también es importante mencionarlo. O sea, hay veces que ya se agotó todo esto, o sea, que ya está desahuciado, por así decirlo. O sea, ya no hay más nada que hacer. Entonces, lejos que el tratamiento cause algún beneficio o que te garantice un año más de vida y demás de calidad, o sea, en realidad es por el contrario, generas dolor, generas angustia y demás. O sea, de eso se trata más esta intervención que tú haces. Exacto, exacto. Y que cómo resuelves también, resuelves esta cuestión de relaciones que se dan entre el paciente con la vida, el paciente con la familia. Sí.
Sí. Ahora. Pero yo no resuelvo, yo estoy aquí como un espectador, ¿no? Y Ajá, veo ajá. cómo se empiezan a pelear y les digo, hey, párenla, espérenme, Claro, vamos a hacer claro, lo mejor para tu papá, ¿sí? claro, claro. Ponernos todos de acuerdo. Eso es importantísimo. Sí. Y si, bueno, dices, por un lado es que llegan y te los envía, algún médico te los envía alguien que sugiere que estén bajo tu, ¿cómo le puedes decir? Bajo No, tu acompañamiento sería. una consulta, es una Perfecto. consulta, Giselle. Ah, No perfecto. hago dos, hago Ah, bueno. una sola consulta. Ah, está buenísimo. Una Cortito. sola consulta donde tengo a la familia, me Ya puedo ves. tardar 1 o 2 horas, no tengo problema con eso. Ok. Una sola consulta en donde trato que todo lo que tengamos que ver se vea ahí. Ahora, Ok. si después necesitan, tienen dudas, salen dudas, me hablan por teléfono, me Claro, mandan un WhatsApp y por supuesto se los resuelvo en el momento, ¿sí? Les doy mi punto de vista, pero claro. siempre lo que les digo es, antes de llamarle a la ambulancia, llámame a mí, por favor. Ok. El número de emergencias ya no es el 911, es Miriam Ya y no es la Gaby. ambulancia. Ahorita voy a compartir su WhatsApp entonces. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me encantaría de verdad que muchas personas leyeran tu libro, porque este cambio en el uso del lenguaje se vuelve importante. Hay N cantidad de cómo cambiamos la forma en la que saludamos, nos despedimos, respondemos exactamente. Hay como un giro de tuercas en el pensamiento y en lo que se emite como lenguaje. Quisiera que antojaras con esta pregunta que te voy a hacer, o sea, cómo es que son, o sea, las respuestas adecuadas. Hace rato hablabas de honrar, hablabas como de este proceso, hablabas incluso de que tú le estás dando ya la opción a que tú estás resolviendo, que ya no va a seguir a lo mejor un conflicto que ha sido de años en la familia y a lo mejor personas que ya ni siquiera las tenemos en el radar y no sabemos si están vivos o muertos, pero simplemente no hay forma de contactarlos. Pero este lenguaje, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se adquiere? No es nada más saber el significado, sino es también eh, estas palabras de yo elijo en lugar de yo hago o yo digo, ¿no? Esta libertad que yo así lo pude percibir en todos los ejemplos que nos dan para expresarte, pero también para cómo liberar al paciente o a tu familiar de las culpas, remordimientos y también al mismo tiempo tú te liberas de esto. Muchos años de trabajo, Giselle. Ok. Muchos años de trabajo. Muchos errores, aciertos. Errores, aciertos. El libro en sí me ayudó mucho. Un amigo me ayudó a esto de la corrección de estilo, Uh-huh, ¿no? uh-huh. A enseñarme cómo hablar correctamente. O sea, Okay, okay. porque, como bien dijiste la palabra, yo soy muy atrabancada, yo soy muy de hacer y, ¿no? El poderme tomar el tiempo Okay. para poder pensar, ¿sí? Esto se llama edad, se llama Okay. experiencia y se llama deseo de hacerlo, Uh-huh, uh-huh. porque creo que eso es lo más importante. El que realmente he deseado cultivarme o he deseado pulirme o he deseado ser una mejor persona y he buscado por dónde. Hasta un curso de programación neurolingüística, ahorita que estamos platicando, hasta una charla de programación neurolingüística me eché, ¿sí? En Argentina, para conocer, Uh-huh. para ver de lo que se trata, para ver, ampliar horizontes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que al final ya cuando estás tú poniéndolo en práctica, te das cuenta cómo si hay un cambio en cómo estás percibiendo esto. Que yo en todo momento, pues el concepto muerte, te soy honesta, o sea, escuchas la palabra, la lees, la enuncias, y pues no es algo que te agrade, o sea, no es algo que ni psicológica ni biológicamente estés como, ¿no? Dispuesta, bueno, sí, normal, no, al contrario, te asusta. Y luego ya cuando terminas tu libro dices, bueno, pues más bien es a lo desconocido, a no tener control sobre eso. Entonces, esa parte me gustaría que la hablaras, porque es un cambio, te digo, de pensamiento y de visión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Giselle, exactamente como lo estás diciendo. Mira, el hecho, ¿sí? De podernos capacitar Ajá, ajá.
cambiar nuestra mentalidad. Mira, te voy a poner un ejemplo un poquito burdo. Yo cuando voy a una conferencia, sobre todo antes era impresionante, pero me sigue pasando hasta hoy en día. Yo voy a una conferencia, me siento y digo, ¿este cuate de qué está hablando? Me siento y escucho. Trato de veras de poner mi mente en blanco, porque si antes lo que hacía yo era que, ay, pero trae la camisa toda chueca, pero la corbata la trae diferente, pero fíjate cómo escupe cuando habla, pero fíjate cómo hace las manos, pero fíjate, ¿sí? Yo solita me bloqueaba y no escuchaba yo lo que estaba diciendo el conferencista, sino me la pasaba yo juzgándolo y criticándolo. Terminaba la conferencia y decía yo, ¿de qué habló este cuate? Sin embargo, hoy en día lo que hago es que llego, me siento, escucho. Quizá no entienda, pero sé que lo que me está diciendo es el interés de mi alma. Y desde ahí me abro a escucharlo. Punto. Porque sé que eso me va a traer algo bueno. No sé qué, pero sé que me va a traer algo bueno. Sí. Y desde ahí viene este cambio aquí de decir, mira, te voy a decir un secreto, Giselle. Yo no lo he dicho a nadie. Cuando yo voy a entrar a un taller, te lo digo, te lo digo honestamente. Cuando yo voy a entrar a un taller o a una consulta, lo primero que hago es hago una respiración, inhalo y exhalo, ¿no? Así de... Y le digo, patrón, dame luz. Y me meto. Así es. Muchas veces llego, me paro y te doy mi palabra, que no sé qué tanto dije al final de la conferencia. Ok. Y la gente llega y me dice, Miriam, fabulosa, ay, qué bueno que te gustó, ay, qué bueno que sea de tu interés. Y yo digo, gracias, patrón, punto, porque no soy más que un canal. Exacto. No es que yo tenga la información, Giselle. Sí. Llega. Cuando tengo esta certeza, ¿sí?, que lo que yo quiero es ayudar, cuando yo tengo esta certeza que lo que yo quiero es transmitir esta luz y este conocimiento en beneficio de las personas, llega. Entonces no tengo más que, gracias, patrón, sí, con permiso, exacto. Ya me voy. Exactamente. Sí, no, y te entiendo perfecto, porque justo cuando tienes esa pasión por lo que haces, por lo que aprendes y por compartirlo, y que ahorita me recordabas algo, Miriam, que ha estado resumbando en estos últimos días porque acabo de cumplir años. Y siempre que uno cumple años reflexiona, ¿verdad? Y agradece, ¿no? De estar vivo. Un cierre de ciclo. Es un cierre de ciclo. Y platicaba con unas personas de la oficina, fuera de la oficina, que fue muy, muy lindo encontrármelas fuera de la oficina, y me preguntaban, ¿no?, lo que hago y demás. Y mi respuesta fue esto, Miriam, es que en realidad no es que lo haga por una cuestión de dinero, sino estoy buscando siempre cómo le genero valor a la gente con lo que tengo, sin importar si hay un intercambio de dinero o no. Entonces, creo que te entiendo perfecto lo que acabas de decir. O sea, tú llegas con esto que posees y te encomiendas, en mi caso siempre a Dios, y sale. Y te vuelves en eso, en un interlocutor, de que alguien más lo sepa, lo conozca, y que además lo invites, le siembres la curiosidad o la motivación para hacer algo diferente. Exactamente, siembres esa semilla en ellos, claro. Y creo que tu libro, pues por lo menos en mi caso, hizo eco, porque también he podido platicar sobre él, y que además, pues primero llegó en una, aplicación de libros electrónicos y luego ya en físico, y pues fue interesantísimo porque regresé a lo que ya había leído en digital y subrayé, y todas estas preguntas que ahora te acabo de mencionar, estos puntos, pues fueron los que me picaron, ¿no? Me dijeron, a ver, no, que nos diga Miriam, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto? Claro. Y te digo, no es que tengas a alguien hoy en fase terminal y demás, pero
pues tenemos mamá, papá, tenemos gente que de pronto no está tan joven, o también gente que con COVID nos dimos cuenta que pues sí son vulnerables sin importar la edad. Entonces, te caen los 20, como decían las abuelitas, o te caen Sí, 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 conocimientos y sí, dices, ¿qué, sí, qué es esto? sí, Y, y, y que coincidirás en que creo que más conocimiento sobre estos temas de la muerte, la calidad de vida y demás, pues se deben convertir en estos conocimientos que todas las personas debemos tener acceso. así es, 100% Giselle. Y en la medida en que nosotros, tú y yo, abramos el campo, ¿sí? Mm, Se van a ir incorporando otras personas. así es. A mí me da un poquito de risa porque mucha gente me dice, bueno, pero es que ¿cuánto cobras la consulta? Mira, yo generalmente cobro tanto, si la familia Ujú, puede. Y si no claro, puede, dime tú a mí cuánto puedes pagar y va a estar claro. bien. Y no tengo conflicto, y de verdad, con el corazón te lo digo, no tengo conflicto. Y si alguien me dice, Miriam, no tengo dinero para comprar el libro, no te preocupes, ¿a dónde te lo hago llegar? Yo te lo hago llegar con mucho gusto, Claro, porque no claro. me interesa la venta, lo que me interesa es que lo lean. Lo que realmente quisiera yo, ¿sí? Es que todo mundo lo pueda leer y que tú se lo pases a tu mamá y tu Así es. mamá a tu hermana y tu hermana al novio. Entonces que se haga una cadena, ¿sí? Para que todos podamos evolucionar Así desde es. aquí y desde aquí. Así es. Ha sido un placer, Miriam, conocerte, aunque sea por esta vía, Gracias. platicar contigo, dialogar sobre este libro que se los recomiendo, está de más, ¿no? Creo que lo he dicho varias veces en esta entrevista, esto que es abrazar hasta el último aliento y cómo perder el miedo, pues sí, ¿no? A la muerte de un ser querido, pero desde esta visión, ¿no? Que es el amor, la compasión y sobre todo el cuidado. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, muchas gracias por abrirme la oportunidad y bueno, te espero para la presentación, va a ser el 8 de noviembre. Ahí está Ahorita te Dios. mando la invitación. Primero Dios, ahí estaremos, Miriam. Muchas gracias y que bueno, que más Gracias, gente te siga leyendo. gracias, muchísimas gracias. Igualmente, querida Miriam, pues hemos llegado al final de esta entrevista. No me resta más que invitarlos para que nos sigan el próximo jueves en punto de las 13 horas, aquí en Charlas con Café. Mi nombre es Isabel Escalante y fue un placer haber estado con ustedes.